Componentes de cómputo. Una computadora es un sistema informático compuesto por dos aspectos básicos: el hardware, que significa soporte físico y que se refiere a lo tangible, y el software, que se refiere a lo intangible o el programa. Los soportes físicos son elementos electrónicos que trabajan conectados para proporcionar datos, y esos datos son procesados gracias a las instrucciones que proporcionan los programas. Hardware es el conjunto de elementos físicos y tangibles que constituyen una computadora o un sistema informático. También incluye todos los dispositivos electrónicos, eléctricos y magnéticos que se pueden ver y tocar. Hardware hace referencia a los diferentes elementos tangibles de una computadora. Estos pueden ser internos y externos. El hardware interno está conformado principalmente por tarjeta madre. Es la placa principal de cualquier sistema informático. Es una tarjeta de circuito impreso que hace posible la integración de todos los componentes de una computadora. Cuenta con un software básico llamado BIOS. Este le permite realizar y sincronizar sus funciones básicas, como la transmisión de datos, la administración de energía eléctrica y el reconocimiento de la conexión física de otros componentes externos, entre otras cosas. Procesador. Es el componente más importante de un computador. Es la unidad central de procesamiento, CPU. Se considera el cerebro de una computadora y controla todo lo que ejecuta y además es el responsable de realizar los circuitos y la comprensión de los datos. Memoria interna RAM. Es la memoria de almacenamiento informático. Su capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes. Entre mayor sea la cantidad de memoria RAM, más rápido funcionará la computadora. Un ejemplo sería poder abrir y usar varios programas a la vez. Placa de sonido, también conocida como tarjeta gráfica. Es un dispositivo de hardware interno que está conectado a la placa madre. Esta permite que la computadora muestre imágenes en el monitor. Tarjeta de sonido. Es un dispositivo de hardware interno que le permite a la computadora reproducir sonidos, es decir, música, voz o cualquier señal de audio. El hardware externo de una computadora está conformado principalmente por periféricos. Son los dispositivos de hardware que se encuentran en el exterior de la computadora y sirven con la finalidad de comunicar al sistema de cómputo con el exterior, que consiste tanto en ingresar información y datos como también aumentar las posibilidades de acceso a almacenamiento y el archivo de documentos. Los periféricos también incluyen los dispositivos de entrada y salida. Dispositivos de entrada son aquellos elementos de hardware que se encargan de recibir, traducir y enviar datos, es decir, información, ya sea texto, números, sonidos y videos, a un computador. Los datos que son introducidos por los usuarios a otros dispositivos son captados y digitalizados para así ser enviados al ordenador para ser procesados. A continuación, los periféricos de entrada más conocidos, los cuales son teclado. Con este periférico se introduce información a través de sus teclas. El mouse permite enviar información al hacer clic en sus botones. Micrófono es utilizado para la entrada de audio al computador. Cámara. Esta recoge las imágenes del exterior y son enviadas al computador para ser procesadas. Dispositivos de salida. Su función es la de recibir los datos desde el computador para así mostrarlos al operador. Son periféricos que representan, imprimen o transfieren los resultados del procesamiento al extraerlos de la memoria principal del computador. La mayoría de la información que es proyectada es para comunicar, alertar e informar. Esta información se convierte en legible y fácil de interpretar para el usuario. Los periféricos de salida más usados son impresora. Son considerados los periféricos de salida más importantes
para reproducir los resultados de los datos que son procesados por el equipo en el papel. Auriculares o altavoces. Estos periféricos reproducen el sonido al exterior por medio de teléfonos o radioelectrónicos, que son aparatos aptos para su amplificación y transmisión. Proyectores digitales. Este recibe señales de video del ordenador y es transformada en luz por medio de espejos para así ser proyectada hacia una superficie. Dispositivos periféricos de almacenamiento. Son utilizados para almacenar la información y datos durante un prolongado tiempo. La mayoría son dispositivos de entrada y salida porque permiten extraer información del computador y guardarla en el dispositivo, también como copiar los datos almacenados de un dispositivo y copiarlos en el computador. A continuación, algunos periféricos de almacenamiento. Disco duro, memoria USB, disco duro externo, disco compacto CD, disco versátil digital DVD. Software. El software es el contenido intangible del sistema, el conjunto de programas, instrucciones y lenguajes que llevan a cabo las tareas y sirven de interfaz con el usuario. Tipos de software. De forma genérica se puede distinguir varios tipos de software en función de utilidad y de uso. Software de sistema. Es el programa responsable de la ejecución de todas las aplicaciones necesarias para que un sistema opere correctamente. Suele confundirse con el sistema operativo, pero va más allá, ya que también incluye las herramientas de optimización, los controladores de dispositivo y los servidores, entre otros componentes. Ejemplos de estos son Windows, Linux, macOS y Android. Software de programación. Son todas las herramientas que permiten el desarrollo de un nuevo software. Por ello no suelen ser utilizados por el usuario final, sino por los programadores. Incluye, por mencionar los más importantes, que son los compiladores, programas que analizan y ejecutan otros programas, los intérpretes, software que traduce los diferentes lenguajes de programación y los editores de texto que crean y modifican archivos de texto, lenguaje de programación o código fuente. Ejemplo de estos son Java, HTML, PHP y Oracle. Software de aplicación. Un software de aplicación es un programa diseñado para facilitar algunas tareas específicas para cualquier medio informático, ya sean computadores, tablets o celulares. Ejemplos de estos son los videojuegos, los programas de diseño asistido, las aplicaciones de productividad empresarial o educativa. Software malicioso o malintencionado. Es el que se crea con fines ilícitos como obtener información privada del usuario o dañar el sistema. Software libre. Aquellos programas que permiten al usuario utilizar, copiar, modificar y distribuirlo. Para hacer efectiva esta acción es necesario que dicho software incluya el código fuente. Ejemplos de estos son sistema operativo Linux, lenguaje de programación Java y PHP y base de datos MySQL. Software propietario. Para indicar que un programa informático no es completamente libre, en ese sentido, el titular del software prohíbe o restringe su uso. Redistribución o modificación, en este caso, el código fuente no está incluido. Ejemplos de esos son Windows, Mac y Photoshop. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el modelo de interconexión de sistemas abiertos, o también conocido por sus siglas en inglés como el modelo OSI. Este es un estándar que define una serie de reglas aplicables a todas las redes que ayudan a ser compatibles con cualquier red disponible en el mercado. Para comprender mejor este tema, debemos recordar que una red es un conjunto de equipos conectados entre sí por medio de dispositivos físicos con la finalidad de compartir servicios, información o recursos. El modelo OSI está conformado por 7 niveles o 7 capas. Estas se ejecutan desde la parte superior del modelo hasta la parte inferior en el caso en el que un mensaje salga del dispositivo y se envíe por la red. Algo similar sucede cuando el dispositivo es el que recibe el mensaje. La única diferencia es que las capas se ejecutan de una manera inversa, es decir, desde la parte inferior hasta la parte superior del modelo. La primera capa, en el caso en el que un mensaje se envíe desde un dispositivo, es la capa de la aplicación.
Esta permite que las aplicaciones como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram puedan acceder a los datos, a los servicios prestados por los niveles inferiores para intercambiar datos. Esta es la interfaz que se utiliza para que el usuario y el dispositivo se puedan relacionar óptimamente. La siguiente capa, la capa de presentación, transforma los datos que salen del dispositivo, ya sean textos, audios, imágenes, videos, los transforma a un formato estándar y los traduce al lenguaje máquina, conformado por ceros y unos principalmente, para poder ser interpretados por otros dispositivos. La siguiente capa, la capa de sesión, establece el enlace o la conexión entre los dispositivos que se están comunicando. Esta conexión se inicia, se mantiene y se finaliza gracias a la capa de sesión justo antes de que los datos viajen por la red. La capa de transporte se encarga de dividir la información en pequeños fragmentos o bloques de datos. Esto sucede en el dispositivo emisor del mensaje, mientras que en el dispositivo receptor se hace al revés. Se toman los pequeños fragmentos de datos y se unen para conformar un mensaje. A estos dos procesos se les conoce como segmentación y reensamblaje. Esto se hace especialmente para que el viaje de los datos no se vea afectado por la influencia de otras comunicaciones entre otros dispositivos. Esto para permitir una comunicación fluida. La siguiente capa de red realiza dos trabajos principales: el direccionamiento y el enrutamiento. El direccionamiento agrega la dirección IP del dispositivo emisor y la dirección IP del dispositivo receptor a los datos del mensaje. Esto para establecer un punto de partida y un punto de fin del viaje de la información. Hay que recordar que la dirección IP es asignada a cualquier dispositivo que tenga la capacidad de conectarse a Internet. El otro proceso que realiza la capa de red, o sea, el enrutamiento, para que todas las redes que existen en el mundo se puedan comunicar entre sí, se utilizan dispositivos especiales llamados routers. Estos tienen la capacidad de conectar redes distintas entre sí para enviar la información por el camino más rápido o más corto posible. En resumen, el direccionamiento asegura que los datos sean entregados al dispositivo correcto, mientras que el enrutamiento asegura que la información viajará por la ruta más convenientemente posible. La siguiente capa, la capa de enlace de datos, se divide en dos subcapas, la LLC y la MAC. Esta primera subcapa, la LLC, se encarga de comunicar el software de la red con el hardware por medio de los drivers de la tarjeta de red del dispositivo. La tarjeta de red, que es la que permite la conexión entre una computadora y una red para compartir recursos. La segunda subcapa, la capa MAC, se encarga de agregar un direccionamiento físico a los datos para indicar a quién exactamente le van a llegar los datos. La diferencia entre la dirección IP y la dirección física o la MAC es que la dirección IP indica en qué red del mundo se encuentra un dispositivo, mientras que la dirección MAC nos dice cuál es exactamente el dispositivo que se encuentra dentro de una red. La última capa del modelo OSI, en esta capa, que es la física, en esta capa los datos obtienen el camino físico para poder viajar por la red. Los datos no se pueden enviar como dígitos binarios, sino que se deben codificar en señales eléctricas, señales lumínicas o de ondas. Este proceso de codificación lo realiza la tarjeta de red. Cuando están codificados los datos, se envían desde el dispositivo emisor y llegan al dispositivo receptor. Este viaje físico se puede llevar a cabo por medio de cables de cobre, cable de fibra óptica o por el aire, como un tipo de onda, como puede ser las ondas de Wi-Fi o las de Bluetooth.
La arquitectura de red la podemos tratar como el diseño de una red de comunicaciones, es decir, un esquema para especificar como tal los componentes físicos de una red y de su organización funcional, es decir, la manera en la que se plantea que funcione y su configuración, sus procedimientos y principios operacionales. Cabe destacar que referirse a este tema como arquitectura de redes es un error y apropiación etimológica. En el contexto de la telecomunicación, la especificación de un diseño de red también puede incluir una descripción a detalle de los productos y servicios entregados a través de una red de comunicaciones, tales como la tasa de facturación detallada y estructuras en las que se compensan los servicios. El diseño de red de Internet se puede expresar de forma predominante debido al uso de la familia de protocolos de Internet, lo cual es un conjunto de protocolos de red en los que se basa Internet y que permite la transmisión de datos entre computadores. Aquí tenemos un modelo del TCP o IP con sus respectivos protocolos de cada nivel. Resaltemos que no se tiene que confundir la arquitectura con el diseño, porque bien hay que tener en cuenta que son similares en muchos aspectos, pero los diseños son a menudo simplemente versiones más detalladas de la arquitectura. Sin embargo, tienen las formas en que se diferencian. Algunas de estas reflejan el concepto de que el diseño, como dije anteriormente, es más detallado. Los componentes de la arquitectura de red son una descripción de cómo y dónde cada función de una red se aplica dentro de esa red, compuesta por mecanismos, es decir, de hardware y software. Las funciones de esta arquitectura representan cada una la capacidad importante de esa red. Las que más resaltan y que sirven como herramienta para medir las capacidades de las redes son, primero, el direccionamiento y enrutamiento, es decir, que el direccionamiento es aplicando direcciones a los dispositivos en diferentes capas de protocolo, como por ejemplo enlace de datos y de la red, mientras que el enrutamiento es simplemente aprender acerca de la conectividad dentro de redes y entre las redes y la aplicación de esta. También se toma en cuenta la información de conectividad IP para reenviar paquetes a sus destinos. Además, IP significa protocolo de Internet. Segundo, la gestión de red, que es para proporcionar funciones para la gestión de la red de monitores, tales como controlar, planificar, asignar, implementar y coordinar. Tercero, el rendimiento, que consiste en el conjunto de los mecanismos usados para configurar, operar, administrar y dar cuenta de los recursos en la red, que distribuyen el rendimiento para los usuarios, aplicaciones y dispositivos. Tercero, la seguridad es un requisito para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de usuario, aplicación, dispositivo y la red de información, pues no se quiere ver afectada la seguridad de estos. Y la optimización, que vendría siendo la función de determinar y comprender el conjunto de las relaciones internas que permiten cada componente de la arquitectura de red para ser optimizado en la misma de manera particular.